Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la jornada de sostenibilidad Nutresa. Mi nombre es Sandra y hoy vamos a explorar el mundo de los cultivos en agua o cultivos hidropónicos. Vamos a entender cómo funciona esta técnica y cuáles son las ventajas que nos trae. ¿Pero qué es hidroponía? Básicamente es la siembra de plantas en agua. Por esta característica de no usar tierra, es el método ideal para nosotros hacer agricultura urbana. Podemos usar nuestras terrazas, patios, ventanas o balcones para usar esta técnica. Para entender entonces este tipo de cultivos, vamos a abordar dos engranajes principales. Primero, vamos a entender cómo funcionan las plantas. Vamos a ver qué necesitan para crecer y para estar saludables. Luego vamos entonces a entender cuáles son las estructuras y cuáles son los métodos de nutrición en este tipo de técnica. Hace varios millones de años, las plantas desarrollaron la capacidad de sobrevivir en agua, así como estas plantas ornamentales que muchos tenemos en nuestros hogares. Asimismo, y de aquí partió el ser humano para investigar y buscar la forma de extraer los minerales que se encuentran en la tierra, poder disolverlos en agua para no solamente producir plantas, sino también poder producir alimentos. Cabe recordar que si bien la hidroponía es una técnica que nos va a facilitar la forma de cultivar, nosotros debemos estar dispuestos a entregar nuestro tiempo para sentir, para pensar, para relacionarnos con las plantas y entenderlas. Básicamente debemos hacer un ejercicio orgánico que nos va a permitir entender y contrastar cómo se comportan y cómo funcionan. Para esto yo les voy a dar una serie de tips. El primer tip que les voy a dar es preguntarnos ¿de dónde nace la planta o cómo se reproduce? Bueno, básicamente tenemos dos opciones por la cual la planta puede reproducirse o nacer. La primera es sembrando semilla o por medio de una semilla, y la segunda es por medio de un estolón o un piecito, como decía nuestra abuela. Este piecito lo ponemos en un poquito de tierra, podemos ponerlo en penca sábila o en agua para que empiece a desarrollar las primeras raíces que nos van a permitir el trasplante posterior. El tip 2 que les voy a recomendar es preguntarnos cuál es el ciclo de las plantas o de la planta que yo quiero sembrar. Así como nosotros los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y tenemos que morir, asimismo es el ciclo de las plantas. Entonces, dependiendo de la planta que yo quiera sembrar, si son plantas de hortalizas, de fruto o de hoja, voy a saber cuál es el tiempo aproximado en el que mi planta va a crecer, va a dar fruto, va a dar semilla y finalmente va a morir. Hay momentos en los que podemos realizar podas para alargar estos ciclos, pero es inevitable que las plantas vivan este proceso. Entonces, es muy importante, recuerden, saber cuál es el ciclo de las plantas para que no pensemos o nos frustremos porque nuestra planta va a morir. El tip 3 que les voy a dar es la pregunta de qué porte o de qué tamaño es mi planta o cuánto puede crecer. Dependiendo del tamaño de la planta que pueda tener en su máximo estado, voy entonces a tener un recipiente o un lugar en el cual soportar su raíz y el peso de su tamaño. Por ejemplo, las plantas hortalizas de hoja como la lechuga, esta mizuna verde, como lo es la albahaca, son plantas de un porte bajo que podemos sembrar en recipientes pequeños. De pronto, si quisiéramos sembrar un laurel, que es un árbol, podríamos tenerlo pequeño en nuestros hogares, pero necesitaríamos un espacio mucho más grande para su reproducción. Entonces, es muy importante que sepamos de qué tamaño o hasta dónde puede crecer la raíz y por consiguiente las hojas de mi planta. El cuarto tip es la pregunta: ¿cuánta luz necesitan las plantas? Todas las plantas pueden necesitar diferentes espectros o diferentes cantidades de luz solar, pero generalmente en nuestras plantas para huertas o plantas comestibles siempre es muy importante que tengamos sol, que tengamos la luz del sol. Unas van a necesitar más horas de luz directa del sol y otras pueden sobrevivir o pueden crecer bien con menos horas directas. Entonces,
Siempre que vayamos a sembrar también debemos preguntarnos en nuestra casa o en el espacio donde vayamos a instalar nuestros sistemas en qué parte vamos a ponerlo y cómo entra la luz o qué cantidad de luz podemos tener. Esto nos va a dar una previa muy importante para saber si nuestra planta se va a desarrollar bien o no. Después de tener estos tips, podemos entonces entender mejor cuáles son los tipos de sistemas que podemos usar para sembrar en nuestros hogares. Bueno, el primer tipo de sistema es el sistema Kratky. Es el sistema más simple que podemos tener en hidroponía, dado que no requiere de sistemas complejos o sistemas eléctricos o estructurales de forma compleja. Básicamente necesitamos un recipiente con agua, necesitamos algo que nos soporte nuestra planta y una plántula previamente germinada como esta. ¿Cuál es el principio de este sistema? Hay que entender o hay que hacer una analogía con la raíz de nuestras plantas y es que esta es el cerebro de la planta. Así como en los seres humanos, nosotros no nos puede faltar el oxígeno nunca porque podrían fallarnos nuestros sistemas, de esa misma forma no puede faltar el oxígeno en las raíces de nuestras plantas. Entonces, el principio para que siempre estén bien es sumergir un 70% de nuestras raíces en agua y el otro 30% vamos a dejarlas al aire. ¿Esto para qué? Para que estas plantas puedan, o este tipo de raíces que quedan en el exterior, puedan desarrollarse y especializarse en tomar oxígeno. Esto va a hacer que mi planta esté siempre nutrida y que las raíces de la parte de abajo se especialicen en tomar agua y nutrientes. El próximo sistema que vamos a ver es el llamado NFT o técnica de la película nutriente. En este sistema se hace pasar a través de unos tubos o cañerías un pequeño riego que tiene agua con nutrientes. Estos permitirán la hidratación constante de las raíces, además de pasar con una frecuencia y un tiempo determinado. En este sistema la oxigenación se hace similar a la de una fuente de agua. Este sistema es uno de los más usados en la producción agrícola, puesto que nos permite tener mayor productividad por metro cuadrado. Además de esto, es el sistema ideal para nosotros tener más producción de alimentos en las ciudades, en la que podemos crear o construir los sistemas puede ser versátil. Podemos tener tipos de sistemas de forma vertical, de forma horizontal, de forma piramidal. De esta forma podemos adaptarlo al espacio en nuestros hogares o al espacio de ciudad donde queremos producir alimentos. Además de esto, por su característica de reciclar nutrientes y agua al máximo, tenemos una ventaja frente al cultivo tradicional. Con los nutrientes hidropónicos también tenemos la posibilidad de sembrar en macetas. Esto nos da una versatilidad para sembrar diferentes tipos de plantas, de porte alto y de porte bajo. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a hacer uso de sustratos inertes. ¿Cuáles son estos? Son sustratos que, si bien le permiten a la planta generar un soporte, proteger la raíz de la luz y mantener la humedad y los nutrientes constantes. Estos tipos de sustratos pueden ser la arena de río, el sustrato de coco, la cascarilla de arroz. Estos sustratos, si bien tienen un origen orgánico, no le van a entregar nutrición a mi planta. Como digo, va a servir de soporte y la nutrición la voy a entregar a manera de riego manual con agua y nutrientes hidropónicos. Los nutrientes hidropónicos son sales minerales que son extraídas de la tierra para disolverlas de forma homogénea en el agua y así estén disponibles para nuestras raíces a pedir de boca. Estos nutrientes podemos encontrarlos en dos formas, que son los nutrientes mayores, nitrógeno, fósforo y potasio, y los nutrientes menores, en los que tenemos calcio, magnesio, manganeso, entre otros que necesitan las plantas para poder crecer y reproducirse. Estos elementos también podemos encontrarlos para dos fases. Nuestras plantas pueden tener una fase vegetativa o fases de hojas, entonces tenemos un tipo de nutrientes para este tipo de fase. Para la fase de producción, en donde usamos o tenemos hortalizas de fruta como el tomate, la berenjena, el calabacín,
Usamos otro tipo de nutrición que tiene otros elementos en mayor cantidad para poder que las plantas desarrollen estos frutos necesariamente. Estos nutrientes son muy fáciles de usar, podemos encontrarlos en viveros, podemos encontrarlos en páginas de internet, no tenemos ningún problema para su acceso. Además, su uso es extremadamente fácil, únicamente respetamos la proporción que nos indican en la etiqueta. Estos, por ejemplo, nos dicen que debemos usar 5 centímetros de nutrientes mayores por cada litro de agua y 2 centímetros de menores por cada litro de agua. Gracias por acompañarme en este taller de hidroponía. Recuerden que vamos a tener muchos más detalles sobre los sistemas de hidroponía en los próximos micro talleres en la jornada de sostenibilidad Nutresa. Un abrazo para todos y que estén muy bien.